Buenas noches, amigos, amigas. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes en este nuevo Facebook Live, que ahora vamos a hablar de la convocatoria a consulta popular que ha realizado el presidente Guillermo Lasso a través del decreto número 607 del 29 de noviembre del año 2022. Ya poco a poco se van conectando los amigos, amigas. Vamos ahora a resolver, vamos ahora a tratar de responder algunas de las preguntas que puede existir en torno a la consulta. Les voy a dar mi punto de vista también respecto de lo que creo que debemos hacer los ecuatorianos y ecuatorianas, pero sobre todo el interés es que ustedes conozcan otro punto de vista, conozcan otra versión que seguramente no será difundida por los grandes medios de comunicación, que ya sabemos que actúan como agencia de reproducción de noticias del presidente Guillermo Lasso. Pero, sin embargo, voy a darles mi punto de vista para que ustedes después puedan tomar una decisión. Entonces ya poco a poco se van conectando, amigos, amigas, bienvenidos a este nuevo Facebook Live en el que analizaremos los temas relacionados con la consulta popular. Bueno, creo que ya hay mucha gente que se ha conectado y otras personas podrán ver a través de nuestras páginas de Facebook o de nuestras redes sociales este Facebook Live, que quedará también para que ustedes puedan seguir analizando, puedan seguir mirando. Empezamos entonces. Como decía, el 29 de noviembre se ha convocado a consulta popular. Se ha convocado luego de los dictámenes, sentencias de la Corte Constitucional, que primero dieron la posibilidad que se hagan modificaciones de la consulta a través de enmienda, cuando algunos temas debieron haber sido tratados como reforma constitucional e incluso hay temas que debieron haber sido tratados solo por Asamblea Constituyente. Pero la Corte Constitucional le permitió al gobierno que los haga a través de enmienda y por lo tanto directamente a través de consulta popular. De igual forma, la Corte Constitucional ya estableció una sentencia en la que supuestamente analizó las preguntas que se van a realizar en el próximo 5 de febrero y dio también una sentencia favorable. Esto realmente nos preocupa porque demuestra que el nivel de la Corte Constitucional, lo digo claramente, es lamentable. Y lo señalo a pesar de que en la Corte Constitucional está todavía la demanda de inconstitucionalidad que se hiciera para concedernos a nosotros la amnistía. Pero tengo que decir las cosas y este análisis es absolutamente deficiente, es un análisis que poco aporta al análisis jurídico y sobre todo, creo yo, que da la razón a muchos mal pensados, entre los que me incluyo, que creen que la Corte Constitucional lo que hizo es un intercambio de favores. Yo te apruebo el dictamen para que tú convoques a consulta popular, tú me das presupuesto. Parecería que efectivamente estas sentencias de la Corte Constitucional hicieron o fueron fruto de una negociación. Qué perverso esto, pero eso parecería. Yo te apruebo el dictamen a cambio de recursos. Pero más allá de esto, ya está convocada a consulta popular. Esa consulta popular tiene 8 preguntas. Estas 8 preguntas nos ha dicho el presidente Guillermo Lasso que las 2 primeras van a resolver todos los problemas de seguridad que hay en el país. La pregunta 3 y 4 dicen que van a mejorar la calidad de la democracia y que de igual forma se va a mejorar la calidad de las instituciones con las preguntas 5 y 6 que tienen que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y la pregunta 7 y 8 que tiene que ver con temas ambientales. No requerían ni siquiera de reforma legal, requerían de política pública. Están ahí para captar la atención de la ciudadanía y también para lograr atraer a los jóvenes y que los jóvenes, siempre preocupados por el tema ambiental, puedan votar a favor de esta consulta. Pero les digo,
para si el gobierno efectivamente quería dar pasos en este sentido, bastaba que los convierta en política pública. Hay tantos parecidos a la consulta del 2018, ¿se acuerdan? La que convocó Lenín Moreno, con la que decía que se iba a resolver, que el Ecuador iba a ser un país de otro mundo, ¿sí? Y miren ustedes la situación en la que estamos. Hay tantos parecidos entre la consulta del 2018 y esta, hay tantos parecidos entre el gobernante anterior y este, que no me sorprendería que uno de estos días el presidente Lasso nos hable de la física cuántica y diga que va a comer arroz con huevo para olvidarse de los problemas del país. Ya todo se puede esperar. Vamos, profundicemos rápidamente en esta consulta popular. ¿Qué tiene que ver la primera pregunta? La primera pregunta tiene que ver con la extradición, ¿sí? Dice, ¿está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional a través de procesos que respeten los derechos y garantías, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 1? ¿Sí? Eso es lo que dice la primera pregunta. Y con esto ya el presidente ha empezado una campaña y ha dicho que quienes se oponen a la extradición son los que están vinculados con el narcotráfico. Bueno, yo solo le quiero decir al presidente Guillermo Lasso que no estaría mal que algunos de sus asesores, de los tantos que existen, puedan revisar el debate constituyente, puedan revisar lo que se dijo en la Constitución, revisar, por ejemplo, lo que decía el asambleísta León Roldós, que está en el acta 65, respecto de este tema. Yo al respecto escribí un documento poniendo de que era absurdo establecer el esquema colombiano de los extraditables, dice. ¿Sí? Dice el asambleísta León Roldós, luego, líneas más adelante. Entonces, ahí sí quiero esta rectificación histórica. Ningún ecuatoriano puede ser extraditado. Un ecuatoriano que ha cometido un delito afuera y está en el Ecuador, tiene que ser procesado en el Ecuador. Esto quería aportar porque creo que es una rectificación histórica, decía pues el asambleísta León Roldós. Aquí están en las actas de la Asamblea Constituyente, acta número 065, ¿sí? Luego, el asambleísta Julio Logroño, ¿sí? Fallecido lamentablemente, un asambleísta que era de sociedad patriótica, pero que tenía importantes criterios. ¿Qué es lo que dice el asambleísta Julio Logroño? Ya que la extradición de un connacional debe ser protegida por el Ecuador bajo toda circunstancia y bajo todos los hechos. Si bien en el articulado propuesto se manifiesta que se prohíbe la extradición de connacionales indirectamente, se está limitando este tipo de extradición cuando a continuación se establece por razones políticas o por delitos cometidos en el Ecuador. Esta frase debe ser eliminada y únicamente descartar en el derecho ecuatoriano la posibilidad de la extradición de un connacional. Y así podríamos seguir leyendo las opiniones y los criterios de distintos asambleístas en la Asamblea Constituyente. Ese era el espíritu de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Sin embargo, les digo, más allá de eso, la extradición, mucha gente piensa que ahora con la extradición aquí va a ser aprendido una persona que ha cometido delitos, ¿sí? Y esa persona va a ser enviado directamente a los Estados Unidos. Y por eso creen, ante la falta de credibilidad, ante el fracaso de la justicia ecuatoriana, ante el desprestigio que tiene la fiscalía, que ni el 30% de ecuatorianos creen en la fiscalía, el 18% cree apenas en la justicia, creen que ahora los delincuentes, se encuentra un delincuente, ese delincuente va a ser enviado a un país extranjero, a los Estados Unidos sobre todo. No, así no funciona, no funciona. Para que una persona sea extraditada, el delito tiene que ser cometido en otro país y ese país tiene que solicitar a las autoridades ecuatorianas la extradición. Pero así se está presentando. Miren, hay otros países, y miren ustedes el conflicto que se vive en México, sobre todo en la zona fronteriza. Hay acuerdos de extradición. Hay acuerdos de extradición en otros países y sin embargo no se han superado los problemas de inseguridad. De tal manera que esto es realmente una nueva mentira, porque, ojo, el presidente Guillermo Lasso se está aprovechando de la situación de miedo, de angustia. Y les digo algo, que mucha gente cree que todavía consta en la consulta la pregunta relacionada con el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía. Y esto ya no está en la consulta popular, esto ya no está. Dicho, además,
que esta reforma ya se hizo. Cuando fui asambleísta en el 2015, hicimos esta reforma constitucional para permitir la cooperación de Fuerzas Armadas con la policía. ¿Saben lo que pasó? Que el actual presidente dijo que eso era para fortalecer el poder de Correa. Y adicionalmente, cuando pudieron, en el año 2019, declararon inconstitucional. Ahora, en cambio, nuevamente, está recurriendo a la Asamblea, ha dicho que efectivamente este mismo día va a entregar la propuesta de reforma constitucional para que sea tramitada por la Asamblea. Pero eso ya estuvo. Y el odio político hizo que saquen de la Constitución y ahora nuevamente están proponiendo esa reforma. Pero eso no está en la consulta. No está en la consulta. La primera pregunta tiene que ver con la extradición y ya he señalado que con eso no se van a resolver los problemas de inseguridad del país como no se han resuelto en otros países de la región, de Sudamérica y de Centroamérica que tienen acuerdos de extradición. Eso no va a resolver la grave crisis de seguridad que vive el país. Luego plantean el tema del Consejo Fiscal y señalan en el documento, en el decreto, el presidente Guillermo Lasso dice que el Consejo Nacional de la Judicatura no ha llevado adelante la tarea de evaluar y peor de nombrar nuevos fiscales, lo cual es correcto. Pero aquí me queda una pregunta, presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué su bloque? ¿Por qué su bloque? ¿Por qué el bloque de Creo contribuyó a salvar a los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura? ¿Por qué no apoyaron el juzgamiento cuando usted está reconociendo en este decreto que han incumplido con su función, que han incumplido con su papel de evaluar, de nombrar nuevos fiscales? Ahora, entiendo yo un acuerdo con la señora fiscal y usted quiere que la señora fiscal nombre ella solita a los 7 delegados del Consejo Fiscal y que ese Consejo Fiscal evalúe y nombre a nuevos fiscales. Bueno, vamos a ver si después cumplen con su papel, si es que esta pregunta llega a ganar. Y nuevamente todos quedaremos preocupados de si efectivamente va a haber transparencia y se va a actuar en función de lo que dice la Constitución y la ley. Porque todos sabemos cómo actúa la señora fiscal. Para unos casos absolutamente diligente, para unos casos rapidísima y para otros, en cambio, duermen el sueño de los justos. Más de 3 años está la investigación por INA Papers. Ahí está, como tantas otras denuncias que se han realizado, ¿sí?, que duermen el sueño de los justos. Esto va a resolver el problema de la inseguridad en el país, ¿sí? Que haya más nuevos fiscales, seguramente puede ser positivo. Tenía que haberlo hecho el Consejo Nacional de la Judicatura, no cumplió con su papel. El gobierno salvó a esos vocales, pero el problema no está allí. La falta de seguridad requiere de un plan integral de seguridad, con políticas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, un plan integral de seguridad. Entonces, de tal forma que esto no va a resolver la grave situación que en este momento vive el país y la zozobra en la que vivimos los ecuatorianos. La tercera pregunta tiene que ver con la reducción de la Asamblea. ¿Sabe cuál es la grandiosa reducción que propone el presidente Guillermo Lasso? ¿Saben cuántos? ¿Sí? De 137 a 121. Eso es. No, si algunos pensaban que se está reduciendo a 50, 60, 70. No. Se está reduciendo de 137 a 121. ¿Saben qué es lo que no nos han dicho? Que esta reducción es sobre todo para las provincias más pequeñas, las provincias de la Amazonía, las provincias medianas y pequeñas de este país. Pero en cambio, en la práctica, y aunque yo sea quiteño y pichinchano, lo digo, en la práctica esto va a significar que reduzcan su número de representación los asambleístas que son designados por las provincias pequeñas y medianas, pero que aumenten los representantes de Guayas y Pichincha. ¿Saben por qué? Porque se aumenta, no se disminuye, escúchenme bien, se aumenta el número de asambleístas nacionales de 15 a 36, de 15 a 36. ¿De dónde van a ser esos asambleístas nacionales? Obviamente de las provincias más pobladas, Pichincha, Guayas, quizá alguien de Manabí, pero se afecta a la representación de las provincias más pequeñas, de los migrantes, que con esta reforma incluso podrían no llegar a tener representación.
Porque aunque se dice que habría un representante por cada 500.000 personas que han salido del país, se obliga a que los migrantes se registren. Por lo tanto, bien podrían los asambleístas, bien podrían desaparecer los asambleístas en representación de los migrantes. Entonces, les digo, no es que hay una reducción enorme de la asamblea, se va a reducir de 137 a 120 aproximadamente. Esta sería la reducción. Se va a afectar a las provincias pequeñas y medianas, pero en cambio se va a aumentar la representación de las provincias más pobladas como Pichincha y Guayas. ¿Y saben qué es lo peor? Que no va a cambiar en nada la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque no se está modificando la forma como se adjudican escaños. Por lo tanto, de igual forma, no se van a poder conformar mayorías en la Asamblea Nacional. De tal manera que ahora hay conflictos dentro del 137, en el futuro habrá conflictos entre 120 y 121, porque no va a haber cambios sustanciales en la Asamblea. La cuarta pregunta. ¿Saben qué es la cuarta pregunta? La cuarta pregunta podía hacerse a través de una resolución del Consejo Nacional Electoral. A través de una resolución del Consejo Nacional Electoral, porque es para obligar a que los movimientos políticos puedan tener el archivo de sus afiliados. Para eso les aseguro que no había ni siquiera necesidad de una reforma legal al Código de la Democracia. Podían haber hecho a través de resolución del Consejo Nacional Electoral, como han hecho tantas otras cosas. ¿Sí? Sin embargo, enmiendan. ¿Sabe cuál es la trampa de esto? La trampa de esto es que luego se busca que los movimientos nuevamente cojan firmas. Solo los movimientos, no los partidos. Solo los movimientos. ¿Y sabe qué es lo que ponen? Que para recoger estas firmas se requiere de estos mecanismos de identificación que existen, de poner el dedito, biométricos. ¿Ya? Biométrico, se me estaba yendo. A través de mecanismos biométricos. Una pregunta al Consejo Nacional Electoral. ¿El Consejo Nacional Electoral será que tendrá mecanismos de identificación biométricas para todos sus empleados en todo el país? Quizás sí, lo dudo. No, pero ahora quiere que solo los movimientos puedan recoger, posterior a la consulta, nuevamente firmas con registro biométrico. Fíjese usted, ¿sí? Pero esta es una trampa. Pero les digo, aquí hay una pregunta insustancial. Para eso, para decir que tengan archivo de sus afiliados, no se requería convocar la consulta popular. Y luego viene la pregunta 5. ¿Saben qué es lo que quería el presidente Guillermo Lasso? Y usted, presidente, no me va a poder desmentir. Usted quería que se pasó diciendo que ya el Consejo de Participación Ciudadana no nombre a los altos cargos. No nombre contralor, no nombre procurador, no nombre superintendentes, no nombre a las autoridades de control, que eso haga la asamblea. Pero usted sabe, presidente Guillermo Lasso, que realmente lo que quería es nombrar a usted, porque decía que en todo el proceso de transición, mientras dura este proceso, usted iba a nombrar a estas personas. La Corte Constitucional en esto sí le dijo, no, esto es concentración de funciones, ¿sí? Y por eso, ahora que dice, no se va a nombrar en la asamblea, amigos, se va a nombrar a través de una comisión técnica, que le va a decir cuáles son las personas que tienen que ocupar los diferentes cargos, de tal manera que no es que se va a nombrar ahora en la asamblea. Pero ¿sabe qué es lo real? Aquí está, en las disposiciones transitorias de la quinta pregunta. Primero, la primera disposición transitoria establece un proceso de transición larguísima, es decir, que lo que ustedes van a aprobar no se va a poner en vigencia inmediatamente. No, hay una disposición transitoria, la primera, que dice que en 6 meses el presidente va a mandar la propuesta de reforma a la ley. En 1 año va a tramitar la asamblea esa propuesta. Luego la asamblea puede 3 meses más demorarse en aprobar esa propuesta. Y recién ahí se va a poder designar a los nuevos funcionarios. Pero ¿sabe qué es lo más fatal? Y aquí está la trampa, presidente Guillermo Lasso, que en la transitoria segunda usted dice: todas las autoridades cuya designación le compete actualmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que no han sido legalmente reemplazadas, debiendo serlo,
se entenderán prorrogadas en sus funciones hasta que sean reemplazadas previo al cumplimiento de este marco normativo que van a crear. Esta es la trampa, aquí está la cereza del pastel, amigos, amigas. ¿Qué es lo que quiere el presidente Guillermo Lasso? Quiere un proceso de transición que dure más de 2 años, 2 años solo en hacer el marco normativo, para que mientras tanto existan estas autoridades complacientes con las que puede hacer y deshacer. Quiere un contralor a la medida que no investigue, por ejemplo, si hay esta denuncia de Pandora Papers. Quiere un procurador como ha sido el actual. Quiere, bueno, como fue el anterior, porque ahora se ha cambiado recientemente de procurador. Quiere una fiscal que ya sabemos cómo actúa. Esto es lo que busca, es decir, autoridades que le cubran la espalda el resto de su gestión y también cuando ya deje de ser presidente. Por esto nos convoca a consulta popular. Y la sexta pregunta, ¿saben qué es la sexta pregunta? Que ya no sean electos los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, por los que vamos a votar el 5 de febrero, que ya no sean electos. ¿Sabe a quiénes se les ocurrió que estos funcionarios sean de elección popular? Al propio presidente Guillermo Lasso, con el expresidente Lenín Moreno, se les ocurrió que debían ser por electos. Y eso nos consultaron en 2018. Ahora dicen, nos hacemos corrijo. Ya no queremos eso, ya no vale eso. ¿Sí? Ahora nuevamente, que ya no sean por electos por el voto popular. Esa es la sexta pregunta. Entonces, ¿qué es lo que uno ve? El presidente quiere más poder. Como quiere más poder, quiere que le cobran mientras es presidente, y cuando deje de serlo, convoca una consulta popular aprovechándose de la preocupación por la inseguridad que existe en el país, que como ya he demostrado, en nada se va a resolver con esta consulta. Y las preguntas 7 y 8 son preguntas que tienen que ver con el tema ambiental. La séptima pregunta básicamente tiene que ver, dice, ¿está usted de acuerdo con la incorporación de un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, enmendando la Constitución? ¿Sí? Es para que la gente diga que sí. La octava pregunta, ¿está usted de acuerdo con que personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiadas de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución? ¿Sí? Es decir, se trata sobre servicios ambientales, también hay un debate sobre eso, pero son preguntas que están aquí para que la gente diga que sí, para que los jóvenes digan que sí, para que se piense que hay un gobierno preocupado por el ambiente. Pero, le digo, para esto se necesitaría políticas públicas y no enmendar la Constitución. Como ustedes ven, después de este análisis, en esta propuesta de consulta no hay nada para resolver la grave crisis de seguridad, nada para poder resolver los grandes problemas. Cuando ahora nos digan sí, y se pasen diciendo, acuérdense de lo que nos dijeron en el 2018, 7 veces sí, ahora nos dirán 8 veces sí. Y miren lo que pasó en el Ecuador. Fíjense en lo que se ha convertido el Ecuador. Por lo tanto, yo creo, y les digo mi opinión, ustedes podrán seguir escuchando otros análisis, pero yo les digo mi opinión. Esta es una posibilidad democrática, una posibilidad que tenemos los ciudadanos para poderle decir no a un gobierno que ha sido incapaz de cumplir sus promesas, no a un gobierno al que no le creemos, no a un presidente al que no le creo, no a un presidente que se aprovecha del miedo, de la preocupación, de la incertidumbre de todos nosotros por el tema de la inseguridad para convocarnos a una consulta política, a una consulta popular, que es una boya. Un gobierno al que el 90% de ecuatorianos no le cree, quiere una boya para salvarse. Eso es lo que está buscando. Yo no le permito que usted con mi voto tenga una boya. Yo le voy a decir no a usted, presidente Guillermo Lasso, le voy a decir no a usted como una posibilidad democrática para ver si de esa manera usted enmienda el resto de su periodo y puede por fin ponerse a actuar en beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas y no del pequeño grupo de poder que siempre está en su entorno. Ese ha sido mi análisis. Como les digo, simplemente están mis criterios para que ustedes puedan conocer, para que ustedes puedan analizar. Con esto no se van a resolver ninguno de los problemas que tenemos y creo yo que es una posibilidad.
ya que nos negaron la posibilidad de la revocatoria, ya que los sectores políticos afines al gobierno negaron la posibilidad de que se convoque a elecciones anticipadas, ya que el Consejo Nacional Electoral ha rechazado las propuestas de revocatoria. Ahora tenemos el poder los ciudadanos, usted, yo, todos los ciudadanos que estamos inconformes porque en el país no hay seguridad, no hay empleo, no hay reactivación económica, no hay educación, no hay salud. Podemos decirle no a un gobierno que ha incumplido sus promesas, no, para ver si de esa manera el gobierno entiende y rectifica. Bueno, ya me he pasado un poco el tiempo, juré que no iba a decir, que no iba a hablar más de 15 minutos, pero bueno, creo que me he pasado un poco el tiempo. Espero de todas formas que ustedes tengan la paciencia de poder habernos seguido y que este análisis también sirva para poder debatir, discutir y mirar qué es lo que más le conviene al Ecuador. Un gusto, buenas noches, chao.